La Contraloría General de la República fue la primera entidad que en Colombia puso la lupa en casos como Electricaribe, Reficar, el cartel de la hemofilia, el túnel de la Lilia y también los Juegos Nacionales 2015, sonados casos de corrupción en nuestro país. En cada uno de ellos se detectaron malos manejos y la pérdida de millonarios recursos públicos. Para conocer qué nos espera en este 2017 en materia de control fiscal en esos procesos y en otros de gran importancia para el país, hemos invitado a nuestro espacio al Contralor General de la República. Está en Colombia, tiene control, Edgardo José Maya Villazón. Señor Contralor General, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Erika. Un saludo muy especial para todos los televidentes e igualmente para todos los funcionarios de la Contraloría General de la República que están viendo la renovación de este importante espacio de la Contraloría durante el año 2017. Doctor Maya Villazón, ¿qué actuaciones especiales, auditorías o procesos de responsabilidad fiscal se van a adelantar a lo largo de este año por parte de la Contraloría General de la República para hacer seguimiento, para darle continuidad al trabajo que ya se cumplió el año inmediatamente anterior? Erika, como usted sabe muy bien, la Contraloría General de la República tiene una misión constitucional de vigilar el buen uso de los recursos públicos, pero sobre todo tiene unas áreas específicas de todo el universo de la función pública. Ello tiene que ver con el sector justicia, con el sector agropecuario, con el sector ambiental, con el sector de infraestructura, con el sector de las entidades financieras y además con algo muy importante que tiene que ver con el sector social, que reviste gran importancia para el país, que es lo que tiene que ver con la educación, con la salud. Para ello hemos programado para este año del 2017 489 auditorías. Esas auditorías se realizan a través de las delegadas del nivel nacional que están en Bogotá, en donde pues hay un ejército de 2.200 funcionarios y en las gerencias regionales, en las 32 departamentos, en donde hay un grupo igualmente numeroso de funcionarios que vigilan las actividades. Vigilamos los dineros del presupuesto nacional y además del Sistema General de Participación y lo que tiene que ver con regalías. Para ella se han programado las 489 auditorías. Vamos a realizar 281 auditorías en el primer semestre y 198 auditorías en el segundo semestre. Ellos tienen que ver con todos estos sectores. Cuando yo hablo del sector defensa, justicia y seguridad, me refiero a todo lo que tiene que ver con la rama judicial y sus inversiones, con el sector defensa, con ejército, fuerzas armadas en general, marina, fuerza aérea e igualmente la Policía Nacional. Pues eso abarca un presupuesto de 34 billones de pesos, que es el presupuesto de estas Fuerzas Armadas, y además el tema de seguridad con las entidades del Estado que se dedican a ello. En el sector de minas y energía, que es un sector muy grande, muy amplio, tiene que ver con todo el sector de explotación minera y sobre todo con el sector eléctrico, el sector gasífero y toda esta área que tiene que ver con el campo energético de nuestro país. Allí se cubre también amplias y grandes entidades, comenzando por ejemplo la emblemática de este sector que es Ecopetrol, pero con otras también regionales como es el campo de las entidades generadoras, comercializadoras de energía en nuestro país. El tema del medio ambiente, que es un tema que reviste gran importancia también para la Contraloría, el manejo de los recursos naturales, y estamos trabajando en algo muy importante que es la realización de un inventario de los recursos naturales en nuestro país, que pues vamos a entregar unos resultados muy importantes y a través de ello también un tema muy sensible, pues que ha sido recurrente, que es el tema de las corporaciones autónomas de desarrollo existentes en nuestro país, que han tenido tanta controversia y tanto problema y que pues algún día estos organismos funcionen normalmente, funcionen eficaz y eficientemente, que es lo que buscamos con este tema de las auditorías. Las entidades financieras, por ejemplo, el tema del Banco Agrario, para poner un tema específico, y las circunstancias particulares que ha tenido con
el tema de Navelena, en la explotación y reconstrucción del río Magdalena, el mismo tema de las libranzas y otros aspectos muy importantes de las entidades financieras de nuestro país que manejan desde luego recursos públicos. Otro tema más, el de infraestructura, que tiene que ver con todas las vías, con estos grandes recursos que se están haciendo en el tema de vivienda, en los temas que tienen que ver también con las comunicaciones, que es algo muy nuevo con el Ministerio de las TIC. Y finalmente, pues hay dos sectores muy importantes, que es el sector agropecuario y el sector social, que comprende pues el sistema de salud, el sistema de alimentación escolar, el sistema de agua potable y saneamiento básico. Es decir, este es un universo muy grande, sobre lo cual, pues, como lo hemos hecho en el pasado, vamos a estar entregándole resultados a la sociedad colombiana. Contralor Edgardo Maya Villazón, gracias por esperarnos, volvemos con usted. Sabemos que otro tema que le causa una enorme preocupación es lo que tiene que ver con la inversión de los recursos de regalías en todo el país. En este año, ¿van a continuar esos procesos de control fiscal a esos recursos? Sí, los recursos de regalía tuvieron a raíz del acto legislativo y la formación de la ley que regula el uso de estos recursos, ha tenido un manejo muy especial por parte de una unidad de la Contraloría General de la República dedicada exclusivamente a la vigilancia de estos recursos, que usted sabe que en el pasado, y como saben todos los televidentes y los colombianos, estaba circunscrito a los departamentos productores. Eso comenzó con 2 billones de pesos, con 5 billones de pesos, fue incrementándose hasta llegar a 18 billones de pesos los ingresos por conceptos de regalías. Y pues se han creado unos fondos y para su uso, 2 fondos de carácter regional y un fondo muy especial y muy importante que es el Fondo de Ciencia y Tecnología. Allí hemos vigilado esos recursos, ha habido casos lamentables de uso indebido de esos recursos y además algo que todavía es más lamentable, que no se invierta en los recursos. Usted sabe que esos recursos tienen una destinación específica para educación, para saneamiento básico, agua potable, el tema de infraestructura, también de vías, etcétera, pero que pues hemos encontrado sorpresivamente que hay fondos en la tesorería por 6.000 millones de pesos, perdón, corrijo la cifra, de 6 billones de pesos que no se han alcanzado a utilizar, y encontramos el tema del Fondo de Ciencia y Tecnología, pues que era un fondo único y terminó siendo 33 fondos, 32 recursos manejados por los gobernadores y además el del Distrito Especial de Bogotá. Eso no cumplió su cometido, quedó, eso eran 3.8 billones de pesos, quedaron aproximadamente unos 1.6, 1.8 billones sin utilizar. El gobierno ha dispuesto eso, utilizarlo para las vías de infraestructura. Ha habido una crítica sobre eso, pues una nota del rector de la Universidad Nacional que ve con preocupación el cambio de los dineros destinados a la educación para compra de bolsas de cemento, como irónicamente lo dijo en el titular de un artículo, pero también ha habido una falla en el uso de esos recursos, pues las entidades que se han contratado no están registradas en Colciencia, y yo creo que la solución de eso es replantear el funcionamiento y el uso de los recursos del Fondo de Ciencia y Tecnología. En diferentes escenarios, Contralor, usted se ha referido a la corrupción, a la lucha que hay que librar contra este mal que le causa tanto daño al país. ¿Existe hoy, en estos momentos, un trabajo articulado entre la Fiscalía, la Procuraduría, con la Contraloría General para hacer frente común contra este flagelo? Sí, yo he planteado públicamente en varios foros que al país lo agobiaba y era el eje de la atención el tema de la guerrilla. Hoy hay un proceso de paz en funcionamiento, en desarrollo, que ha sido un gran avance, muy importante para el país, y ahora ha entrado el tema de la corrupción a ocupar el primer lugar en la preocupación de la ciudadanía, y eso obliga a los entes de control, a la Contraloría, a la Procuraduría y al ente de investigación penal, la Fiscalía General de la Nación, a redoblar el esfuerzo. Pero no es suficiente, pues a pesar de esta unidad, de esta interacción que hemos
logrado con las tres entidades no es suficiente, tiene que haber un propósito nacional, del gobierno nacional, de la rama judicial, de las ramas del poder público, porque nosotros somos órganos de control, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, y además una activación de la participación ciudadana. El control ciudadano es muy importante en este tema y para ello pues tenemos toda la disposición y yo creo que es sin precedente, hay un trabajo armónico, conexo, podríamos decirlo, entre la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, porque pues el buen uso de los recursos públicos, lo que nos enseñaron que los dineros públicos son sagrados, que un Estado como el nuestro o un país lleno de tantas necesidades, pues no está bien pues que la corrupción se apropie. Nosotros tenemos un cálculo aproximado entre 30 o 40 billones de pesos, de los cuales pues van a caber o a quedar en manos de particulares o mal invertidos. Hay casos emblemáticos, el túnel de la línea, por ejemplo, para citar un caso, que se contrata por 600.000 millones, lleva 2 billones invertidos y no se ha terminado. Ha habido que decretar la caducidad del contrato, hay que abrir nueva licitación. Y así podría poner innumerables ejemplos para efectos de que en este aspecto pues haya, vuelvo a insistir, una participación ciudadana, que denuncien, que protesten, que las organizaciones no gubernamentales, las veedurías ciudadanas actúen. Aquí hay una delegada de participación ciudadana especialmente para atender esas solicitudes, hagan uso de ella. Hay funcionarios al nivel nacional en cada una de las 32 gerencias regionales o 31 gerencias regionales que tenemos. También hay funcionarios para atender esas quejas, para actuar a nosotros, que nos den la información, que alleguen esa información en donde vayan viendo irregularidades y uso indebido de los recursos públicos. Muy bien, le agradecemos mucho al Contralor General de la República, Edgardo José Maya Villazón, que haya estado con nosotros en Colombia Tiene Control. Bueno, muchas gracias nuevamente, Erika. Un saludo muy especial, de reiterarle a los televidentes de este programa que vamos a estar nuevamente al aire y además a todos los funcionarios de la Contraloría General de la República que tan comprometidos están en nuestros propósitos.